Yo doy matemática en otros grupos y ya yo le había puesto una numeración a las tareas, pero cuando comencé con ustedes, como ya ustedes habían dado algunas tareas, no tuve tiempo de cambiar esta parte de aquí del número en este documento. Yo le mandé un documento donde sí están los números bien, por si acaso. Entonces, nada, como pueden ver, ahí le puse para realizar estas razones y estas proporciones. ¿Qué pasa con esta parte? Miren, estas son sencillas, pero si ustedes se dan cuenta, yo lo que analizo es que si ustedes pueden hacer 3, pueden hacer 4, y si pueden hacer 4, pueden hacer 10, porque es el mismo proceso, es el mismo procedimiento. Entonces, como también tenemos algunos ejercicios de práctica en la plataforma, entre la tarea y los ejercicios ya ustedes terminan de adquirir la práctica necesaria. Con la parte de la teoría, ya lo que hemos hablado de ya también adquirir esa parte teórica. La reflexión, que siempre vamos a tratar de una reflexión pequeña, pero siempre hablar un poquito. Esta parte aquí de las expresiones algebraicas, hay una parte teórica que es importante para entender lo que es una expresión algebraica, combinando lo que es letra con número, porque sería un monomio, un polinomio y eso. Y ya esta parte aquí donde estamos hablando de algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos 3 personas. Por ejemplo, una persona, pero en vez de una son 3. Y yo le digo a ustedes, ¿cuántos serían, por ejemplo, el triple de esta persona? ¿Verdad? Cada persona representa un número, que sería, en este caso sería 1. Y yo le digo, aquí hay una persona, ¿cuánto sería el triple de esta persona? ¿Alguien me podría responder? 3x, profesor. 3x. 3x, serían 3 personas. En el caso de que tenemos un número, que en este caso sería el número 2, sabemos cuál es el número, que es el número 2. Si yo digo el triple del número 2, ¿cuánto sería? ¿Alguien me puede decir? 6. 6, porque es 3 veces 2. Entonces sería 6. Si ese número no sabemos cuál es, yo le digo el triple de un número. Usted no sabe cuál es el número. El triple sí sabemos que es 3. A ver si yo hago este 3 un ching más bonito. El triple de un número es 3, ¿verdad? Pero no sabemos cuál es el número, entonces X. Que no tiene que ser una X, es una letra, ¿ok? Pero ya nos dijeron que el número es el 2. Entonces, el triple de 2 lo representamos con un paréntesis y sería una multiplicación. 3, cambiamos la X por un 2, porque es el triple de 2. 3 por 2, ¿cuántos son? 6. Ven, como da lo mismo. Un ejemplo. 3 veces el 2, el triple de 2 da 6. El triple de X, cuando X es 2, da 6. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Que cuando se hable de triple, del doble, de menos de 2 unidades, estamos hablando de número. Cuando se dice un número, es una letra que no sabemos cuál es. Un número aumentado a 2 unidades. ¿Cuál es el número? ¿Alguien me dice cuál es el número? Un número. Ajá, ¿cuál es? X, maestro. Claro. Vendría siendo una X o una Z, una letra, porque es que no sabemos cuál es el número. ¿Verdad? Por ejemplo, Z es el número. Aumentado en 2 unidades. ¿Qué tengo que ponerle entonces? A la 2. No. Más 2. Más 2. Aumentado. Eso quiere decir sumándole 2. Miren, eso es una Z que puse acá adelante para que no se confundan. Más 2. Ven, porque no sabemos cuál es el número. Si yo tengo un 5 y le sumo 2, le aumento 2 unidades al 5, le aumento 2 unidades. ¿Cuántos son? 7. 7, ¿verdad?
Entonces, si Z es igual a 5, yo digo 5 más 2, ¿cuánto da eso? 7. Ya eso es la diferencia. Todo eso es número. La matemática, todo es número. Al final usted va a tener un número. No importa que se combinen, que hayan diferentes tipos de operaciones, pero todo es un número. Entonces, un número más 2 da 7, pero usted no sabe cuál es ese número. Entonces, como usted no sabe cuál es ese número, hasta que no le digan o hasta que no haya una forma de usted investigarlo, usted no va a saber cuál es el número. Y ya, eso es lo que pasa en eso de las expresiones algebraicas. La suma de dos números. ¿Cuál es el primer número? X. O Z. X más Y vamos a poner, profesor. Ajá, X más Y. sí. La suma de dos números, que usted no sabe cuáles son los dos números esos. Sí. Entonces, uno se confunde, porque es que esta parte, miren, esto no es lo mismo. Por ejemplo, las vocales, A, E, I, O, U. Después de la A, ¿cuál va? La E, Y después de la O. Y después de la O. la U. Eso no hay que pensar mucho. Usted se memoriza A, E, I, O, U y ya. Pero cuando yo le digo 1 más 1, usted sabe que son 2. Si usted sabe que 1 más 1 son 2, usted no sabe cuántos son 25 por 8 entre 9. El que sabe que 1 más 1 son 2, no hace la otra operación, 25 por 8 entre 9. Porque hay que utilizar el razonamiento. La matemática tiene que ver con el razonamiento, con la lógica. Y estas cuestiones de expresiones algebraicas y ese tipo de cosas tienen que ver con lógica, con pensar, con razonar. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Yo entendí, profesor. Entonces, por eso es que se complica un poquito, porque yo les voy a ser sincero, la mayoría de nosotros a veces no nos vemos en tantas situaciones diarias. ¿Por qué utilizar mucho el razonamiento? A veces hacemos, el cerebro ya, usted entra a la casa, ya usted sabe que a la derecha está la nevera, que a la izquierda está el mueble, qué sé yo, usted ya, el cerebro se va moviendo como quien dice solo. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, yo sí que he vivido en el campo. Los caballos, cuando usted va varias veces a un lugar, se aprenden el camino solo. Y ya ellos van doblando solo. Entonces, así mismo, uno va utilizando a veces menos el cerebro porque lo va acomodando y va utilizando herramientas que le ayudan a utilizarlo cada vez menos. Entonces, esa parte del razonamiento es muy importante. Y recuerden que mientras más difícil es para ustedes, más ejercitan el cerebro y más a la hora de tener que resolver problemas difíciles que sean de otro tipo, ya el cerebro de ustedes va a estar impuesto como a trabajar forzado, porque ya están trabajando con la matemática. Ahora, si para ustedes la matemática es fácil, ya es más sencillo, pero vendría siendo una herramienta buena para eso. Yo creo que ya no tenemos que hablar de números reales, ni naturales, ni nada de eso. No tenemos que hablar de lo que son las operaciones con números, la suma, resta, división, exponente. Ustedes todos, alguien no sabe lo que sería la exponenciación, o sea, hacer un exponente. ¿Hay alguien que no entiende qué es eso? ¿O lo entienden todos? ¿Están ya claros de esa parte? Yo no. Ok, pues vamos para allá entonces. Entonces, por última vez, no porque no quiero, sino por cuestión de tiempo. ¿Entienden? Por última vez vamos a hacer un pequeño resumen. Miren, los números naturales. Al principio se comenzó a contar. Yo tengo 3 naranjas, yo tengo 4, yo tengo 1. ¿Y cómo las representamos? Con un símbolo, con algo que represente. Entonces hicieron el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito. Esos puntitos que se ven ahí quiere decir hasta el infinito. Bien. Entonces, ¿cuánta naranja tú tienes? No, yo no tengo ni una. ¿Y qué? ¿Cómo? Eso es un 1.
con un 3, ¿cómo lo simbolizo? No, si no tengo ni una, es diferente, pues vamos a ponerle un 0. Sí, pero yo tengo 2 naranjas, pero ya yo me había comido 5 de Pedro y tengo que devolverle esas 5 naranjas. Y como tengo 3, le di esas 3, pero todavía le debo 2. Y alguien dijo, no, pues si tú le debes 2, es un 2. No, porque 2 es que yo tengo 2. Ah, pues entonces, menos 2 entonces. En vez de 2, es menos 2 porque tú le debes 2 naranjas todavía. Y ahí se inventaron otro tipo de número que serían lo entero. Luego se dieron cuenta que había una naranja para 2 personas. Y alguien dijo, ¿cuántas naranjas tú tienes? No, yo tengo una. No, no es una porque es la mitad. Es mitad para ti, mitad para Pedro. Entonces, ¿y ahora cómo representamos eso? Bueno, pues ponle 1 sobre 2. Y también si tú lo pones, lo puedes poner en decimal, que sería la 0.5. Pero en por ciento es 50%. De ahí es que se relaciona lo que es fracción, decimal y lo que es por ciento. Si usted tiene una naranja para 2 personas, tienen 1 sobre 2. Pero 1 sobre 2 da 0.5. Pero 0.5 multiplicado por 100 da 50, que es 50%. O sea, por 100%. Entonces ahí ya ustedes se dan cuenta por qué existen diferentes tipos de números. Ya estos otros números, los imaginarios, complejos y eso, ya deberíamos de llegar solamente hasta los racionales. Ahí, para entender más o menos, no es que no son importantes, pero para el tema que vamos a tratar a continuación, ¿entienden? Eso sí, léanlo y traten de entenderlo, de aprenderlo. No lo voy a explicar porque no estamos explicando, sino haciendo como un resumen. Y estoy hablando de lo más importante, porque si me pongo a hablar de todo, vamos a durar varias horas. Luego que sabemos lo que es positivo y negativo, hay reglas para positivo y negativo en la suma, en la resta, en la multiplicación y en la división. Por ejemplo, si usted tiene 3 pesos más 2 pesos, usted tiene 7 pesos, un ejemplo. Pero si usted tiene 3 pesos y debe 5 en el colmado, ya usted sabe que 3 más negativo, un ejemplo, si es más negativo, aunque sea una suma, pero es negativo el otro. Entonces, ese resultado va a depender de cuál de los dos números es mayor. Por ejemplo, en este caso aquí dice 5, no, porque ahí hay una multiplicación, esta tiene que ver con la multiplicación. Déjame para escribirle aquí. Por ejemplo, 2 más, ok, se lo voy a poner aquí para que lo entiendan así. 2 menos 5, ¿cuánto da? Menos 3. Menos 3. Excelente. 2 menos 5 da menos 3. Pero si aquí yo le pongo el signo de más, pero este es negativo y lo pongo en un paréntesis, ¿cuánto me da eso? 2 más negativo 5. Menos 10. Menos 3. Menos 10. Menos 3 da lo mismo. El paréntesis no es para multiplicar, perdón. Se confundieron tal vez por el paréntesis. No es para multiplicar, es para indicar que es negativo. ¿Ya entendieron? Ahora sí, profesor. Ajá, entonces da menos 3, da lo mismo. ¿Qué es lo que le quiero dejar dicho? 2 menos 5 va a dar lo mismo que 2 más negativo 5. Entonces, esa parte de la suma deben de entenderla así, de que dependiendo cuál número sea mayor, el resultado va a ser negativo o va a ser positivo. Pero en la multiplicación, como podemos ver aquí, positivo y positivo da positivo. Negativo y negativo da positivo. O sea, si los dos son iguales, nos va a dar positivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí dice 4, que tiene el signo de más. Ustedes saben que no se coloca, pero es como para que se entienda. 4 por 2 da 8 positivo. Ven, 4 por 2, 8. Menos 2 por menos 1 debería de dar negativo, pero no, la regla dice que da positivo. Menos 2 por menos 1 da positivo. Y aquí cuando se combina positivo con negativo, da negativo. Positivo con negativo, da negativo. Y ese resultado negativo por este positivo nos va a dar negativo. Y ahí por eso da menos 2/10. Entonces, 7 por 1.
¿Cuánto es 7 por 1? 7, profesor. 7. Es solamente para que respondan, para que estén activos participando. Entonces, eso yo lo multiplico por negativo 1. ¿Cuánto da ahora? Menos 7. Menos Menos 7. 7. 7 por 7 da 7, por menos 7 da menos 7. Entonces, si este 1 no fuera positivo y fuera negativo, 7 por menos 7, ¿cuánto da? Menos 7 por menos 7. 7 positivo. Será por No. menos 1, profe. Perdón, menos 1, sí. Menos 1. Eso iba a preguntar. Yo dije la respuesta. 7 por menos 1 da menos 7. Menos 7. Porque el 7 lo estamos multiplicando por un negativo. Entonces ahora tenemos que multiplicarlo por este que está arriba, por el menos 1. Menos 7 por menos 1, ¿cuánto daría entonces? 7 7. positivo. 7 positivo. Ese es el problema, que si uno no se sabe las reglas, luego no puede hacer los ejercicios. Entonces hay que saberse esas reglas. Otra regla que es muy importante es que los paréntesis se hacen primero, que las potencias se hacen después y que las raíces se hacen luego. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 3 más 1. Eso como quiera daría lo mismo, tenga paréntesis o no, pero es para que entiendan. Aquí hay un paréntesis. Déjenme ponerlo aquí. ¿Cómo yo desarrollo? Díganme cuál sería el próximo paso ahí, en esa suma. ¿Qué hay que hacer ahí en esa suma? ¿Alguien me dice? Sumar 2 más 1. Sumar 2 más 1. En este caso 1 más 2, que es lo mismo. Lo estoy diciendo por el orden en el que están. Entonces, el 3 pasa igual y se le pone más, porque hay un signo ahí de más, y 2 más 1 da 3. Eso da 6. Ustedes dirán, profe, pero es lo mismo. Está dando lo mismo. Miren qué es lo que pasa con esa parte. Aquí, en vez de... vamos a ponerle una multiplicación para que entiendan lo de los... 3 más 1, ¿cuántos son? 4. 4. Por 2. 4. 4 por 8. 2. 8. Eso da 8, ¿verdad? Pero si tiene un paréntesis aquí, ¿qué debemos de hacer entonces? Ya, yo sé que ustedes se lo saben. Multiplicar el 1 por 2. 1 por 2. 2. El 3 pasa igualito. Y 1 por 2, ¿cuántos son? 2. 2. 2. Y 3 más 2, ¿cuántos son? 5. 5. Ven que no dio lo mismo. Entonces, con esa regla de hacer los paréntesis primero, no da lo mismo. Entonces, cuando le ponen una operación con un paréntesis y usted no sabe que los paréntesis se hacen primero, la van a hacer mal. Entonces, aquí habla de que luego se hace la potencia y las raíces. La potencia vendría siendo, por ejemplo, 2 a la 3. Eso quiere decir, el número 2 lo vamos a multiplicar ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. 3 veces. 3. Que es 2. 2 por 2, Por 4. dos. 4 por 2, 8. Así mismo. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. ¿Qué quiere decir eso? 2 a la 3 da 8. Entonces, 1 al cuadrado. ¿Cuántas veces se va a multiplicar el 1? 2. 2 veces. 1 por 1. Que es igual a 1. Entonces, eso es sencillo. El número de abajo se va a multiplicar la cantidad de veces que diga El exponente.
Arriba. El número de arriba. Yo se lo digo así como de una forma sencilla, para que ustedes lo entiendan. Lo correcto es decir el exponente. Mira, nítido, muy bien. Así es que deben de decirlo. Una Pero pregunta, si alguno no ingeniero. entiende, lo digo de esta forma. Dígame. Una pregunta con el exponente. Si yo tuviera un exponente muy alto, hay una forma de calcularlo. Si yo tengo 23 a la 255, ¿de qué forma manual yo lo calculo? No, manual no. Tendría que investigarte por si acaso, pero que con la calculadora tú sabes que ya eso es darle a una tecla. Con la calculadora se facilita, pero manualmente hay una fórmula, si no me equivoco, pero tengo que investigártela para poder, porque no la tengo ahora mismo en la mente. ¿Pudiste entender lo que te dije? Sí, ok. Ok. Eso no cae dentro del logaritmo neperiano, que le dicen así, cuando el exponente es muy... Sí, ese es un ejemplo de lo que se pudiera hacer, sí. Ok, Uh-huh. ok. Entonces, esta parte, como ustedes pueden ver, es fácil de entenderla, porque lo que estamos haciendo es multiplicando el número de abajo por las veces que nos diga el número de arriba. ¿Ok? Entonces, la raíz se coloca este símbolo. Cuando está así, es porque tiene un 2, pero no se coloca. Y, por ejemplo, para un ejemplo sencillo sería el 4. Hay que ver qué número multiplicado 2 veces da 4. Eso es lo que quiere decir eso. Un número que multiplicado 2 veces da 4. ¿Cuál podría ser ese número? El mismo multiplicado 2 veces da 4. El 2. El 2. Raíz cuadrada, que no se coloque el 2, se lo pongo para que sepan, de 4 es 2, porque 2 por 2 es igual a 4. Eso es lo que quiere raíz. Un número que multiplicado la cantidad de veces que dice ahí, da este número de aquí. Eso es lo que es eso. Un número, las veces que dice ahí multiplicado, que me dé eso. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo, para que tal vez sea más fácil, le ponemos aquí un 8 y aquí le ponemos un 3. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 8? El mismo 2. El mismo 2. profesor. Por eso se la puse así para que tal vez... Entonces aquí, como se dan cuenta, un número 3 veces. 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Y por eso, ese sería el resultado. Ok. Entonces, raíz cuadrada de 25. ¿Cuál sería? 5. ¿Por qué? Porque 5 5 por 5 25. es igual a 25. Ya. Recuerden que ahí hay un 2 que no se marca. Cuatro. No, porque tú no esperaste que le pusiera eso que está ahí mal, eso que está ahí feo, es un 4. El 2, profe. El 2. Porque 2 por 2 son 4, por 2, 8. O sea, 4 veces un número. 2 por 2, por 2, por 2. Entonces, 2 por 2 son 4, por 2, 8, por 2, 16. Es lo mismo, con la calculadora se hace rapidísimo, pero que es bueno entender cómo se hace el proceso para cuando no tengan la calculadora a mano y para que adquieran la competencia. Entonces, miren lo que dice aquí. Este orden es el orden que debemos de llevar para hacer las operaciones. Entonces, 2 más 3 por 1 más 2 a la 2. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ahí entonces? ¿Cuál es la primera operación que hay que hacer? El exponente primero. Potencias.
porque no hay paréntesis. ¿Ven? Como no hay paréntesis, se hace el exponente primero. Entonces, sería 3 más 2. 5. Un momentito. Sería... Ok, déjenme ver que fue que se quitó el lápiz. Ya. 3 más 2 por 1, no. 3 más 2 por 1 se queda igual. Entonces 2 por 2 son 4. Entonces eso usted lo cambia por un 4. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Esta multiplicación de aquí. Entonces tendríamos 2 más 3 más 4. ¿Y ahora qué hay que hacer? Sumar. Ya, sumar. Y si hay una Sumar, resta, si hubiese una resta, la resta también. Entonces ahí ustedes se dan cuenta el orden. ¿Cuál sería el orden de cómo deberíamos de hacer esa parte? Déjenme ver, denme un momento. Aquí. Ya aquí hay más parte teórica de lo que tiene que ver con algunos elementos importantes, pero es lo que le digo. Déjenme dejar de proyectar para proyectarle algo más. Porque si no, el tiempo vamos a tardar un poquito más. Profe, una pregunta. Ajá. Esa, la radicación tiene niveles. ¿En qué sentido tú dices niveles? En sentido de, por ejemplo, como las ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, nivel, No, 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 nivel no, 2. No. no, no. Ok. Sí. No, ya entendí lo que te decía y no. Miren, aquí estamos viendo lo que son las operaciones. Le quise explicar con lo que serían los números normales para que les sirviera de inicio. Y ya esa parte, lo único sería que si tal vez no tienen un poquito de conocimiento, tratar de practicar, o sea, que se le haya olvidado una parte y eso. Le expliqué que las fracciones se relacionan con lo que es los números decimales y con lo que son el porciento. Miren aquí, por ejemplo, aquí esta parte donde dice que 3/4 vendría siendo lo mismo que 6/8. Si ustedes se dan cuenta, no sé si tengan a mano que pudieran dividir. Esto está dividido en 4, por ejemplo, y hay 3 espacios que están utilizados. Esto está dividido en 6, en 8, y hay 6 espacios que están utilizados. 3 entre 4, ¿qué daría eso? ¿Ustedes tienen una calculadora o algo que lo puedan hacer? 3 entre 4, ¿cuánto da? 3 entre 4. Ajá. 0.75. 0.75. Así mismo. Y 6 entre 8, ¿cuánto da? 0.75. Lo mismo. Lo mismo. Ven, da lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Si lo multiplicamos por 100, quiere decir que aquí está utilizado el 75% y que aquí está utilizado el 75%. ¿Entendieron esa partecita? Sí, Sí, profesor. maestro. Sí. Sí. Por eso 3/4 vendría siendo lo mismo que 6/8. Aquí libre queda un 25% y aquí, aunque está dividido en 2, pero las dos partes juntas serían un 25% también. Ok. Vamos a quitar esa parte ahí. Un segundito. Déjenme ver si hay algo más por aquí. Ok, no, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ahí vamos a llegar ahora a la parte de las razones. Ustedes pueden ver esto sencillo como una división, como lo que hicimos casi ahora mismo, que dividimos 3 entre 4. Esta parte ustedes lo ven así, como una división. Entonces, cuando dos divisiones son iguales,
como ustedes vieron ahorita. Entonces, eso se relaciona con el concepto proporción. Entonces, por ejemplo, ahí hay este ejemplo está con números, donde usted dice 3 por 20 son 60 y 5 por 20 son 60. 5 por 2. Sí, sí, así mismo. 3 entre 5, ¿cuánto da? Vamos a ver. 3 dividido entre 5. Ajá. 0.6. 0.6. 0.6. 0.6. Sí. Y 12 entre 20, ¿cuánto da? Igual, Lo mismo. 0.6. Lo mismo. Ven, ¿por qué que son iguales? Multiplicada en X, te va a dar un número que va a ser igual y dividida entre ellas mismas, también te va a dar igual. Entonces, cuando eso se cumple, ya hay una proporción. Déjenme para mostrarle el otro ejemplo, que sería ya el más importante. Vamos a ver este que está aquí primero debajo. 4 sobre 1 es igual a 16 sobre X. X es un número que no conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, aquí dice 1 sobre 16, 1 por 16, pero es lo mismo que decir 4 por X, un ejemplo. 4 por 4. Ajá. 4 por Entonces, 4 16. pero ¿cómo llegamos ahí? Cuando decimos 1 por 16, lo colocamos aquí, o sea, este por este, y 4 por X, como no sabemos, le ponemos 4X. Entonces, la X que está multiplicando la pasamos dividiendo para el otro lado. Y 16 entre 4 da 4. X es igual a 4. Entonces, aquí donde había una X, lo cambiamos por un 4. 3, 4. Y 4 por 4 da 16. 16. Y 1 por 16 da 16. Mírenlo ahí. 4 entre 1, ¿cuánto da? 16. 4 entre 1. 4 entre 4 1. dividido 4 entre 4. 4. 4 entre 1 da 4. Y 16 entre 4, ¿cuánto da? 4 también. Ven. 4. Entonces, Juan encesta 3 de cada 8 tiros jugando baloncesto. Si realiza 40, ¿cuánto encesta? Sabemos que son 3 de 8. Y Cada 8. cantidad, por ejemplo, ¿cuántos 40. de 40? Entonces, no, ¿cuántos encestará? No sabemos cuántos. Entonces, ponemos 3 sobre 8 porque está el 3 y el 8. Sí. Y n de 40 porque no sabemos cuántos son de 40. Entonces, 3 por 40, mírenlo aquí, 8. y 8 por n, 8n. Entonces, 120 es igual a 8n. 120 sobre 8 porque pasamos el 8, lo pasamos dividiendo. Dividiendo. Entonces nos da 15. N es igual a 15. Donde estaba la n, ponemos un 15. 15. Y 3 por 40. Y 8 por 15. Mírenlo ahí. Y da 120 los dos. 120. Son Eso es como proporciones. un ejercicio. También se puede sacar por regla de 3. Sí, sí. Y algunos lo hacen directo. Por ejemplo, ponen la n aquí y hacen la multiplicación aquí al lado. Por ejemplo, 3 por 40. Vamos a seguir para que no se nos haga muy tarde, porque ya estamos un poquito avanzados en el horario. Entonces, nada, aquí más adelante hay otros ejemplos de proporciones. También le habla de lo que es el porciento de un número. Ahí dice el 13%, por ejemplo. Si usted tiene la forma más fácil sería, usted tiene 100 empleados y yo le digo, tráigame el 13% de los empleados. ¿Cuántos empleados serían? 13. 13. 13. ¿Verdad? De esos 100 empleados serían 13. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 13% como que se parece al mismo 13, pero es porque lo estamos haciendo con 100 empleados, pero vendría siendo lo mismo
tomando en cuenta el 13 como un número para multiplicar. Pero ¿qué deberíamos de hacer? Como dice ahí, 13 entre 100. Ustedes pudieran dividir 13 entre 100, a ver cuánto le da. 0.13. 0.13. 0.13. El 13% de 200, hagan así de la mente. ¿Cuánto sería el 13% de 200? 26 duplica el 13. 26, excelente. Ahora multiplica 200, multipliquen 200 por 0.13. Lo mismo. Ven, el 26. número para obtener el por ciento, el 13% de un número es 0.13. Para obtener el 15%, ¿qué número sería entonces? 0.15. 0.15. Y para obtener el 20%, ¿cuál sería? 0.20. 0.30. 0.20. Que le podemos quitar el 0, 0.2 y sería lo mismo. ¿Entendieron por qué? ¿Entienden por qué sería lo mismo 0.20 que 0.2? No. Ese cero al lado ahí no suma, ni resta, ni hace nada. Es como dicen, un cero a la izquierda, pero en este caso, ya como Entonces, estamos con se podría decir punto 2. 0.2 y ya ese 20%. Cuando el número termine así, con el 2 solamente que usted ponga, ya ese 20%. El 10% sería 1. El 30% sería 0.3. Ok. Entonces, ¿cómo sería el 1%? Para yo obtener el 1% de un número, ¿por qué número tengo que multiplicar? 0.01. Así mismo. Que se obtiene dividiendo 1 entre 100. Cuando usted divide 1 entre 100, le va a dar 0.01. Ok, aquí hay otros ejemplos. No, vuelvo y repito, no voy es como una especie de resumen. Aquí le habla de la relación entre fracción y decimal, que es lo mismo, lo que dije ahorita de dividir, y ya de lo que es el por ciento, que es multiplicar por 100. Déjenme ver esta tabla que le coloqué ahí en el video, donde ustedes se dan cuenta que 5 entre 10 igual a 0.5, que es igual a 50%. ¿Qué otro número, qué otra fracción ustedes pudieran decir que me daría 0.5? Otra fracción que me dé 0.5. 500 entre 1000. Ajá. Te fuiste grande. 500 entre 1000. Pero se la voy a poner más fácil. 1 entre 2. Eso sería lo mismo, todo. Esa parte de ahí arriba es todo lo mismo. Ven. Por eso le puse esa tabla para que entendieran la diferencia de esta parte. Entonces, 4 entre 2. ¿Qué sería en decimal? 4 entre 2. 2. 2, que sería 2.0, pero es lo mismo que estamos diciendo. Si le quitamos ese 0 de ahí es lo mismo. Podemos dejar el 2 solo. Entonces, en por ciento, ¿cuánto sería 2.0 en por ciento? 20 creo, vamos a ver. No. ¿Qué es lo que se hace para obtener el por ciento? Mírenlo aquí, No, profesor. mírenlo Entre ahí. 100, 0.2. Para obtener el por ciento, o sea, para un número decimal, llevarlo a por ciento, se multiplica por 100. Esta es otra cosa que estamos hablando. Ahorita dijimos que si yo quiero tener el 5% de un número, el 5 yo lo divido entre 100 y ahí me va a dar, por ejemplo, 0.05.
Pero si yo tengo 0.05 y lo quiero representar como por ciento, si aquí lo dividí, lo que tengo que hacer es multiplicar por 100 para representarlo como por ciento. Aquí yo tengo 2.0 y lo quiero llevar a por ciento. ¿Cuánto es 2.0 llevado a por ciento? 200%. 200%. ¿Por qué 200%? Porque si ustedes se dan cuenta, 4 es el doble de 2. Por eso es 200%. Porque es 2 veces. En vez de ser menos, ahora es más. Le quise dar este ejemplo para que entiendan esa partecita también, ¿no? De lo que sería el por ciento. Y de que no tiene que dar, puede ser un número más alto, porque si el número es más alto, tiene que dar así. Entonces, miren, esta parte de las expresiones algebraicas, aquí hay una explicación breve de lo que es cambiar números, cambiarlo por letras, y que aquí se combinan los números y la letra. Esta imagen no está en la presentación, donde le dice monomio 5x y donde dice multinomios, que serían más de 1, monomio porque 1, binomio, trinomio, ¿por qué? Porque hay un signo de más y de un lado hay muchas letras y números y del otro lado hay letras y números. Ahí hay 2 solamente. El signo de más está dividiendo uno de otro. Trinomio, hay un signo de menos y hay un signo de más. Entonces está dividiendo esta parte de aquí con esta segunda, con esta tercera, que son términos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pudiéramos entender eso mejor? Aquí me está diciendo que este ejemplo es un polinomio de 4 términos. En este de aquí, ¿cuál es el primer término? ¿Quién me dice cuál es el primer término? El primer término es 4. 3x a la 4. Ese es el primer término. El segundo es 7x a la 2. El tercero es 2x. 2x a la 1. Y el último es menos 1. Menos 1. Ven, entonces ahí hay 4 términos. Aquí, en este de aquí abajo, dice que es 5 términos. ¿Alguien, cuál sería el tercer término de esos que están ahí? 4x. 4x. 5x. No, ese es el tercero, 4x. Porque este es el Que se primero. cortó pues la voz. Ajá. Este es el Pregunto, segundo. ¿la división y la multiplicación no dividen términos? No, Se cuando está cortando la voz. la mía. La de todo casi mente. Ah, ok. No puede ser tu internet entonces. Entonces, miren, al momento de hacer operaciones, miren, al momento de hacer operaciones, que eso es más adelante, si aquí hay está, por ejemplo, a la 4, no se suma con uno que está a la 3. Se hace cada uno dependiendo del exponente que tenga. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Las operaciones ven cada término como diferente dependiendo del exponente. No sé si entendieron lo que le quise dejar dicho. Se entiende. Cada término ¿Qué se realiza? va a depender del exponente que tenga. Ahora, número con número, amén. A la 1 con a la 1. Ven. A la 4 con a la 4. A la 2 con a la 2. Y ese que está a la 3 se queda solo. Si fuera una suma, menos 1 más 2, ¿cuánto da? Menos 1. No. Menos 3. Menos 3. No, menos 1 más 2. 1. Tengo 2 pesos y debo 1. Lo pagué el peso en el colmado, nada más me queda 1. Eso da 1 Okay, positivo. sí. 1 positivo. Entonces, 7x negativo al cuadrado más 2x al cuadrado negativo también. ¿Cuánto daría eso? 9x cuadrado. Menos 9x. 9x cuadrado. ¿Por qué menos? Porque los dos son negativos. Los dos son negativos. Pero ahí yo me equivoqué, porque antes del cuadrado va a la 1. 2x positivo
más negativo 4 a la X. 2X positivo más negativo 4 a la X. ¿Cuánto daría? Menos 2 y 2. Menos 4. 2x. Menos 6. No, menos 2X. Menos 2x, una resta. ¿A la cuánto? ¿A la 1, a la 2, a la 3? A la 2. A la, no, a la No, a la 1, pero 1. no se coloca. Pero no se coloca. Así mismo, ya ustedes están entendiendo, ven. Entonces, el 5X a la 3, ¿con qué lo sumo? Se queda Vendría solo. Se No Queda tiene queda términos solo. semejantes. Se queda eso mismo. 5X a la 3. Le estoy haciendo un ejemplo de una suma que es más adelante, pero como tratamos el tema, entonces 3 y 8, ay Dios mío, 3 y 5 da 8, 8. X a la 4. A la ¿Vieron 4. una forma más fácil ahí de entenderlo? Y ya. Eso es así de fácil. Los términos se usan, se ven como cada uno aparte. Pero recuerden que eso es, incluso eso es de la próxima clase. Entonces, déjenme ver algo más por aquí. Bueno, ya estamos, hay algunos ejemplos. Entonces, miren este ejemplo de aquí que dice el doble de un número. El doble de un número es 2 a la X. Menos 3 unidades. Menos 3. Ven. Más otro número. Entonces, en vez de X ponemos una Y. Menos la tercera parte del primer número. ¿Cuál es el primer número? 1. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo se dice, por ejemplo. Ok. Cómo se va desarrollando dependiendo cada cosa que te van pidiendo y así tú le vas escribiendo al lado. Cada cosa que te vayan pidiendo, tú la vas colocando al lado. Entonces, este ejemplito que le puse aquí, que ya sería con una igualdad al lado, lo quise colocar desde ahora, porque esto lo que en sí vendría siendo sería como una ecuación de primer grado. Para que entendieran un poquito mejor, donde con la igualdad, la X se quedaría sola. Entonces, X sería igual a 9. La X sola y lo que está después de la igualdad. Entonces, el 4 que está sumando lo pasamos restando. Y nos daría que X es igual a 5. Porque 9 menos 4 da 5. Entonces, si cambiamos aquí la X por un 5, nos va a decir que 5 más 4 es igual a 9. Vamos a quitar todo esto. Vamos a seguir. Alguien escribió y me parece que movió el mouse y se colocó este rayón. Tendría que dejar de proyectar para proyectar otra vez. ¿Dónde que estamos? Aquí. Ok. Entonces, aquí ustedes pueden ver más teoría. Aquí, este punto es muy importante, que es el valor numérico de una expresión, que es más o menos, a usted le dicen 2X más 1 cuando X es igual a 1. Entonces, usted lo que tiene que, donde quiera que haya una X, cambiarla por un 1. Por ejemplo, 2X, entonces usted pone un 1 con un paréntesis, más 2. Entonces, 2 por 2 son 2, perdón, es más 1 que dice, más 1. 2 por 2, 2 por 1 son 2, más 1 son 3, por eso dio 3. Entonces, aquí dice 2X, perdón, 2X al cuadrado menos 3X más 2. Aquí hay una X y aquí hay otra que hay que cambiarla. Entonces, aquí dice que es igual a menos 1, la X. Entonces, si aquí yo pongo un menos 1, entre paréntesis, aquí yo tengo que poner un menos 1 entre paréntesis. Menos 1 al cuadrado, ¿qué
¿Qué quiere decir eso? El Uno menos positivo. 1, el menos 1 hay que multiplicarlo ¿cuántas veces? Dos Dos. veces. 2 veces. Entonces, menos 1 por menos 1 da positivo 1 y 2 por 1 da 2. Dos. Mírenlo aquí donde está, el 2. Perdón, dice 2 por 1 por el positivo. Pero aquí al lado dice más 3. Porque aquí dice menos 3 por menos 1. 3 por menos 1, ¿cuánto da? 3 positivo. Dos No. positivo. 3 Tres por negativo. menos 1. 3 negativo. 3 negativo. Entonces, ¿por qué aquí está positivo el 3? ¿Alguien Porque es sabe? menos 3. Hay un menos 3 ahí, pero ¿por qué aquí está positivo? ¿Alguien sabe? Por la regla de la acentuación sería, de De los signos. los símbolos. De los signos, sí, no se preocupen, miren. 3 por menos 1 da menos 3, pero aquí delante del 3 está el signo de menos, de que es una resta. Entonces Sí. hay que ponerle otra vez un signo delante. Y menos, si le Da ponemos más. un paréntesis, eso da más. Entonces por eso, menos con otro menos ahí al frente, eso no es menos, eso es más. Y se cambia por un signo de más. Entonces, ahí ustedes ven como todo lo que hemos visto anteriormente se va otra vez utilizando, lo que tiene que ver con las reglas y todo eso. Entonces, el valor numérico, lo que tiene que ver es con al final que nos dé un número. Pero lo que tenemos que hacer es que donde quiera que hay una X, cambiarla por el número que nos dice. Más adelante hay otros ejercicios que yo le puse que tienen que ver con esa parte. Aquí hay algunos ejemplos sencillos, pero yo creo que tal vez viendo el video y eso, ustedes pudieran ya terminar de entender esa partecita ahí de que esas expresiones le den un número. Nada, en relación a lo que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, no sé si todavía tengan alguna duda. Si alguien quisiera tomar la palabra y decir algo. Es un poquito tarde ya. Disculpen que hoy a esta hora era que podía, por ejemplo, a las 9 reunirme con ustedes. Pero ya para la próxima reunión vamos a ver para ponernos de acuerdo. Y que puede ser el sábado y en la tarde o en la mañana, cuando ustedes puedan. Pero eso lo hablamos en el grupo, no se preocupen. Pues vamos a dejar el encuentro hasta aquí entonces. Ya ustedes saben, muchas gracias y seguimos en contacto por WhatsApp. Gracias, profesor. Pase buenas noches. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias, Buenas- profe. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Igual para usted.